Hola, ¿qué tal? Bendiciones. El día de ayer en la liturgia, pues en el Evangelio, con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseñaba o nos mostraba la necesidad de el servicio cristiano como un mecanismo de evangelización donde nosotros no debemos de esperar que aparezca la oportunidad, sino nosotros ir al encuentro de aquel que lo necesita. Y pues hoy, en el Evangelio que hoy pues Lucas nos presenta y la liturgia pues nos comparte, es como una continuación muy bonita y sobre todo muy profundizadora de lo que es verdaderamente el servicio cristiano. Dice el texto, contextualizando, creo que todos lo conocemos, pues que Jesús llega a la ciudad de Betania, donde pues estaban dos hermanas que lo reciben en su casa, María y Marta. Marta empieza pues como todos nosotros cuando recibimos visitas, pues a intentar atender bien, tener la casa limpia, todo acomodado ahí. Y mientras tanto dice que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su mensaje. María estaba tan afanada, que resulta que termina pues reclamándole o diciéndole a Jesús, ¿te parece bien que yo esté aquí, batalle y mueva y limpie y trapee y demás, y María esté ahí sin hacer nada? Y la respuesta que Jesús le da, pues dice que María ha elegido la mejor parte y nadie se lo podrá quitar. Le dice a Marta, Marta, no te afanes tanto. Hay que entender en primer lugar que la respuesta que Jesús le da a Marta no es un regaño, porque de hecho, como se ha dicho en otras oportunidades, María y Marta, esa unidad de pues el servicio de Marta junto con la contemplación de María, es realmente la razón de ser y el verdadero fundamento del servicio cristiano. La verdad, como decíamos ayer, nosotros los cristianos estamos llamados a ir siempre un paso adelante, a ofrecer, a servir a los demás, como el buen samaritano, a levantar al que está caído, a limpiar sus heridas, a cuidarlo, a ser fraternos. Pero ahorita, hoy, el Evangelio como que complementa ese, cómo esa función de servir se ve enriquecida, se ve fortificada y sobre todo encuentra su razón de ser en la contemplación del Señor. ¿Por qué? Porque es importante que yo, como servidor de Cristo, como una persona que quiere ser pues ese testimonio hacia los demás, no puedo dar aquello que no he recibido. No puedo en ese aspecto pues pretender llevar a Jesús si primeramente no me lleno yo de Jesús, si Jesús no lo lleva en mi corazón. Es ahí donde está la diferencia entre la labor social como tal, como una ONG y demás, al servicio cristiano. La presencia de Jesús que todo lo ilumina, que todo lo fundamenta, que todo lo fortifica, que al final no es únicamente el ayudar a la persona queriendo pues sufragar sus necesidades, que en sí mismo ya él lo hable, sino también que tenga un encuentro con el Señor, que no solamente salve y pueda subsistir a nivel físico en este plano, en por decirlo de alguna manera, pues material, sino que también pueda encontrar la plenitud en el servicio espiritual. Y es que ahí es donde entra justamente la riqueza de comprender en estas dos dimensiones. Porque a veces nosotros pretendemos, y no lo digo de mala manera, sino como un aspecto pues normal de la gente, principalmente cuando estamos sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia, pues el hacer y hacer cosas y que organicemos retiros y que organicemos noches de adoración y que organicemos lo que llamamos visiteos y evangelizaciones, que organicemos en este caso los turnos, que organicemos en este caso también pues romerías, actividades, etcétera. Y eso está bien. Obviamente volvemos a lo que decíamos ayer, o sea, la labor del servicio cristiano es darse a los demás. Pero esos son medios que nos acercan a Dios, pero no es el fin propio de nuestra labor evangelizadora, sino que sea Cristo.
Es claro que las parroquias necesitan esa acción pastoral. Es claro que a veces ocupamos organizar actividades porque las parroquias ocupan pues sufragar gastos y tienen sus necesidades. Pero la labor primera de todo servicio cristiano es la evangelización. Y yo no puedo evangelizar si primeramente no me he evangelizado. A veces ese es el gran inconveniente que tenemos. Estamos tan preocupados por hacer y trabajar y trabajar para Dios, que a veces no le damos chance a Dios de que Dios trabaje en nosotros. ¿Y qué es lo que a veces ocurre cuando esto no se da? Una sensación de vacío, una sensación de hastío, de que verdaderamente siento que no me llena lo que estoy haciendo, conflictos internos, luchas, desganos y demás. A veces decimos, no, es que yo ya estoy harto de trabajar en la parroquia, me siento cansado y todo lo demás. Y obviamente, trabajar en la iglesia siempre genera un agotamiento, pero a veces tal vez es que las pilas están vacías y esas pilas vacías es porque también nos hemos pues, ¿cómo se llama? Enfocado tanto en hacer, en hacer, en hacer y en hacer, que nos hemos olvidado del más importante, que es que Dios haga en nosotros. Es un ciclo constante. Yo necesito, como cualquier, pues por poner la analogía, como por cualquier máquina o por cualquier vehículo, para avanzar necesita el combustible. Así pasa con nuestra vida cristiana. Para yo poder avanzar, para yo poder crecer, para yo poder servir, necesito estar llenando mi tanque de combustible. ¿Y cuál es ese tanque o cuál es ese combustible? Perdón. Justamente la Eucaristía, la oración, la lectura de la palabra. Esas son cosas fundamentales y vitales para que yo pueda realizar un servicio que, que sea un testimonio, que sea un signo manifiesto de la presencia de Dios a través de mí, de lo que Dios ha hecho por mí y de esa manera lo que yo puedo hacer por los demás. Imagínense nada más, porque obviamente la historia se cierra en ese pequeño periplo entre esa conversación entre Jesús y Marta, donde le dice, Marta, no te afanes, primero habla conmigo. Pero yendo más allá, me encantaría imaginar, y creo que es un ejercicio muy sano, cómo después de ese encuentro con el Señor, pudieron haber trabajado ese par de hermanas, cómo pudieron haber servido a los que estaban ahí, cómo pudieron haber, pues, fraternizado ellos y vivir más su experiencia como hermanas, si ya esa relación había sido, pues, compartida en un encuentro con el Señor. Eso es importante que entendamos en nuestra familia y en nuestro servicio de iglesia. Antes de servidores, antes de trabajadores, es necesario que nos convirtamos en hermanos. Que saquemos pues, de nuestros grupos, de nuestros ministerios, ese afán de querer ser más que los demás, pero sobre todo es llevar a mi mente que yo estoy trabajando con un hermano, que tal vez no irá a mi ritmo, que tal vez no ve las cosas como yo las vea. Pero el hecho de que no las veamos iguales no quiere decir que Dios no pueda utilizar ambas formas de ver las cosas para seguir adelante y para ser un verdadero testimonio en medio de nosotros, tanto en nuestros grupos parroquiales como en nuestros ministerios, como también en nuestra propia familia. A veces hay perspectivas diferentes que nos pueden ayudar a complementarnos. Al final del camino, ténganlo por seguro que Marta se enriqueció también de la actitud de María, de escucha, de poder sentarse y contemplar. Y asimismo, María, después de haber sentado con su hermana a escuchar las palabras del Maestro, sirvió con una alegría, con un entusiasmo, con una fortaleza, con una gracia que solo Dios nos puede brindar. Por eso recordemos que es necesario también entender que yo no puedo dar aquello que no tengo. Y porque tuve un encuentro o porque tengo años de estar sirviendo y demás, eso no significa que yo esté ya completamente listo. Todo vehículo se le acaba su combustible y todo vehículo necesita también volver a llenar el tanque. Así somos cada uno de nosotros. Todos necesitamos en algún momento volver a llenar nuestros tanques.
Un último ejemplo y una última cosa que nos enseña esta parábola, bueno, en este relato, aprender a, a buscar antes que lo urgente, lo necesario. O dicho de otra manera, aprender a buscar lo que verdaderamente es necesario en mi vida antes de lo que podríamos decir priorizar. Porque a veces utilizamos mucho la palabra priorizar. Hay que aprender a poner todo en prioridades. Pero ¿cuál es el problema a veces de priorizar? Que yo podría priorizar en función a mis gustos antes que en mis necesidades. Y eso es lo que ahorita a veces tenemos que aprender a reflexionar. Porque podemos decir, a veces vivimos tan afanados por quedar bien con mis amigos de redes sociales, pero no soy complementario con mi familia o mis amigos que están día con día a mi lado. A veces me interesa más gastar, trabajar horas extras en el videojuego para mi hijo, pero al final tal vez puede ser más necesario que esas horas extra no estén en el trabajo para comprar el videojuego, sino en compartir, en el jugar juntos. No comprar el videojuego a mi hijo, sino poder compartir un rato y jugar con él o conversar con él, estar a su lado. A veces no se trata únicamente de pensar y trabajar por un hogar muy grande, sino de un hogar cercano, o no pensar en una casa grande, sino un hogar cercano. Otro de los elementos importantes a tomar en consideración en este relato, reitero, de María y Marta, es que a veces no es tanto lo que se hace o lo que yo pueda pensar que sea urgente, lo verdaderamente importante. A veces es necesario que yo quite el pie del acelerador y me centre en lo verdaderamente necesario. Hoy nuestro mundo actual nos invita a un corre y corre, pero qué rico es verdaderamente tomarnos el tiempo y sentarnos a escuchar la voz del Maestro, que es una voz que únicamente puede resonar en nuestro corazón en el silencio de un momento tranquilo, no en la premura, no en la prisa, no en el estrés, no en este corre-corre. Entonces, aprendiendo de María y Marta, busquemos siempre ese servicio contemplativo o que a través de ese encuentro con el Señor yo pueda servir de la mejor manera a nuestro Dios. Y ahí, partiendo de eso, entender que no importa lo que haga, no importa lo que esté a mi alrededor, no importa lo que busque conseguir, siempre la prioridad del cristiano es el encuentro con Jesús. Y de ese encuentro de Jesús, de esa apertura al plan de Dios en mi vida, pues Él mismo me irá guiando para ver qué necesita de mí o en dónde me quiere poner a trabajar. Aprendamos a escuchar primero al Señor y que Él sea el que guíe nuestra vida. Bendiciones y feliz noche.